Estábamos analizando un poco del contexto en el que se levantó el rey Ezequías. Quisimos poner una plataforma, por decirlo así, para que nosotros pudiésemos entender hombres como Ezequías, cómo se levantan en medio de una generación. Seguramente hemos podido entender que estos son solo muestras de la gracia divina. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo dice: porque yo soy el más pequeño, versículo 9, primera de los Corintios 15, 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Usted puede darse cuenta, el apóstol Pablo también afirma que es la experiencia de su propia vida, ser un hombre levantado por la gracia de Dios y ser muy útil, a pesar de lo que él fue en un momento. Él dice que fue blasfemo y perseguidor, y él era consciente que Dios lo estaba usando de una forma importante, y él puede decir: yo he trabajado más que todos los demás, pero no yo, sino la gracia del Señor conmigo. Vimos el contexto, pero quiero que nos centremos en este sermón bajo el título: ¿en qué consiste una verdadera reforma? ¿En qué consiste una verdadera reforma? Hay algo que, resumiendo la Biblia en rasgos muy generales, pero ciertos, podemos llegar a concluir: la historia del pueblo de Dios es la historia de Dios en medio de ellos. Una de las verdades más importantes que van a correr desde Génesis hasta Apocalipsis y la eternidad es que el Dios que se revela en la Escritura ha querido hacer su morada en medio del pueblo. Es decir, Dios ha querido vivir metido dentro de su propio pueblo, contrario a las religiones paganas, donde el ser humano tiene que desplazarse y tal vez a veces hasta peregrinar para encontrar a su Dios. El Dios de las Escrituras habita en medio del pueblo. Hay religiones que su Dios es tan trascendente, tan alto, que nadie puede tener comunión con él. Hace algún tiempo hablé con un hombre que es de un pueblo indígena aquí en Colombia, por allá en las Amazonas, y yo le preguntaba acerca de su religión, y le preguntaba: ¿ustedes pueden tener comunión con ese Dios al que adoran? Y él pensaba y decía: no. ¿Cómo entonces ustedes se comunican con Dios? Y este hombre dice: hay un anciano, el más anciano, pues el que hace no recuerdo el nombre, un chamán allí. Él dice: mire, todos los días a las 12 de la noche él pone coca en su boca y la mastica, y por 5 minutos el cielo se abre y él tiene la oportunidad de comunicarse con Dios, y se vuelve y cierra la oportunidad. Le pregunta: ¿y solo él? Me decía: solo él.
el único que puede comunicarse con el que ellos llaman Padre. Hoy el mundo alaba ese tipo de tradiciones. Para nosotros obviamente es ridículo. Nuestro Dios habita en medio del pueblo continuamente. Él llena los cielos y la tierra, pero ha querido hacer su habitación en el pueblo. Si usted mira desde el Génesis, que era el huerto del Edén, de todo el mundo creado, el Señor hace un jardín pequeño, y en medio del jardín Él manifiesta su presencia, de modo que Adán y Eva eran conscientes de la presencia de Dios en el Edén. Es decir, aunque Dios pudiera estar y estaba en todo el mundo, su presencia especial era dentro del jardín del Edén. ¿Qué le decía eso? Que fuera de ese jardín usted podía experimentar la presencia de Dios, pero no como en el huerto del Edén. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? Sacar al hombre del Edén, que fue otra forma de decirle que fuera de la presencia especial de Dios. No de su presencia especial, porque Él está en todo lugar, sino de su presencia especial, donde Él bendice. Ahora, cuando usted mira al pueblo de Israel salido de Egipto, Dios inmediatamente, ¿qué le ordena hacer a Moisés? Un lugar que sirviera, ¿para qué, hermanos? Otra vez, que sirviera como el lugar especial de la presencia de Dios. Dios en medio de su pueblo. Y cuando lo hizo, Dios quiso casi que conmemorar lo que se encontraba en el Edén. Agua, si usted mira el candelabro con sus frutas, cosas que le recordaran al hombre que esa porción de tierra era el lugar de la presencia especial de Dios. Ya no el Edén, pero ahora era un lugar, y todo el que iba a buscar a Dios se desplazaba hasta ese lugar. La historia del pueblo de Dios es la historia de Dios habitando en medio de ellos. ¿Dónde se situaba el tabernáculo? Toda la mitad del campamento, para decir, mire, su vida debe estar centrada en Dios. Pero ahora, ¿qué ocurre? Más adelante, cuando David conquista sus territorios, él tiene un gran deseo. ¿Cuál es? Él dice: yo estoy viviendo en una casa, pero el arca del Señor, el arca, que es su presencia especial, está en otro lugar. Así que él intenta, bueno, finalmente lo hace, tomar el arca que representaba la presencia de Dios y ponerla de nuevo en el centro. ¿Me hago entender cuál ha sido el sentir siempre del pueblo de Dios? Que Dios habite en medio suyo. Y cuando Salomón hace el templo, un templo inmenso que otra vez conmemoraba la presencia de Dios en el Edén, frutas aquí y allá, árboles, oro, un manantial de aguas. ¿Todo para qué, hermanos? Para decir, queremos la presencia de Dios en medio nuestro. Y lo más terrible de esto es que Dios hacía ver su presencia especial allí. Él descendía, sea en el tabernáculo o en el templo posterior, Él descendía y les decía: efectivamente, este es mi deseo, habitar en medio de ellos. ¿Usted qué ve, hermanos, que ocurre cuando viene nuestro Señor Jesucristo? Dice: y el Verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. De nuevo la verdad, lo que era como una figura, el Edén, el tabernáculo, el templo, Él viene a habitar en medio de su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros, Él viene a habitar en medio de su pueblo, pero Él tiene que irse. Y antes de irse, ¿qué dijo Él? Pero les enviaré otro consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes. Otra vez la misma verdad, el Señor habitando en medio de su pueblo.
Y ahora, hermano, cuando usted lee los últimos capítulos de la Biblia, ¿qué dice la palabra del Señor? Que el tabernáculo de Dios vendrá y habitará en medio de su pueblo. Esa es la historia del pueblo de Dios. Cuando Acaz, padre de Ezequías, cerró el templo, ¿qué le dice eso a usted? Muy bien. Ese hombre no estaba luchando contra el judaísmo, no estaba luchando contra Moisés. Ese hombre no quería a Dios en su medio. Eso es grave. Eso es grave. Cuando Dios quería, bajo el antiguo pacto, revelarse en un lugar, y los hombres detuvieron a la gente para que no adorara, para que no encontrara a Dios, privaron a Dios del pueblo, o al pueblo. ¿Y por qué lo digo esto, hermano? Vamos a responder la pregunta: ¿en qué consiste una verdadera reforma? Y yo tengo que, en palabras sencillas, decir esto: la verdadera reforma consiste en volverse a centrar en Dios, en cualquier área. Eso fue lo que hizo Ezequías. Él no se volvió a una religión, sino que él supo dónde había puesto su ataque su propio padre, en Dios. Y entonces, cuando fue a restaurar las cosas, ¿cuál fue el centro de Ezequías? Precisamente volverse a Dios, volver a desempolvar, por así decirlo, el lugar de la presencia especial de Dios. Y esto es muy importante, ¿saben? Porque el contexto nos dice que Ezequías recibió un reino amenazado por todos lados y mermado. Recuerden lo que dijimos del padre. Los filisteos lo atacaron, los asirios lo traicionaron, tuvo varias bajas, así que él estaba siendo reducido. De manera que el primer día de su reinado, ¿qué hubiera hecho un hombre como él? Hubiera dicho: un momento, vamos a fortalecer el reino, porque si no, no me va a quedar nada que gobernar. Pero ¿qué hizo él, hermanos? ¿Qué hizo él? El primer día de su reinado se volvió al Señor. Bien, el principio nos dice que una verdadera reforma se centra en Dios. Piense un momento en su vida, aquellas cosas que usted está inquieto, que sabe que tiene que reformar, es decir, que poner bajo la palabra de Dios, y dése cuenta que el error estuvo en no centrarse en Dios en ese aspecto, sino en centrarse en usted mismo, o en el problema, o en cada cosa. Cuando desplazamos a Dios del centro, cuando Él no es el principio que riega todo lo demás en nuestra vida, allí nos desviamos. De manera que una verdadera reforma es volver, hermanos, volver y orientar todas las cosas a Dios. Usted puede ver, por ejemplo, que un trabajo necesita ser reformado cuando usted ha orientado a Dios a su trabajo. ¿Sí? El que se orienta es Dios. Le dice: Señor, este es mi trabajo. Bendíceme, por favor. Es decir, Señor, oriéntate a mi trabajo. Y de hecho, Dios no es segundo de nadie. ¿Cómo se reformaría, por ejemplo, su vida laboral? Cuando usted pone a Dios en el centro y orienta todo su trabajo alrededor de Él. Eso es distinto, ¿no creen? Todas las cosas se reforman en la manera que nos centramos en Dios. Pero esta reforma, llamémosle así, tiene dos lados. Vamos a hablar de una forma negativa y otra de una forma positiva. Negativamente hablando,
La reforma consiste en desechar, quitar, deshacerse de todo estorbo que no me permite centrarme en Dios. Esto es más fácil decirlo que vivirlo, pero ese es el principio, hermanos. Uno reforma su vida, negativamente hablando, cuando quitamos todo estorbo, cuando desplazamos, cuando eliminamos, cuando renunciamos a todo aquello que no nos permite centrarnos en Dios. De hecho, hermanos, Ezequías detectó cuál era el problema del pueblo. Él vio que el pueblo no era consagrado a Dios. Él vio a un pueblo dado a la idolatría, a sus pasiones. Él no se conformó con él solito ser un hombre consagrado a Dios, sino que él puso su mirada en cuál es él o los asuntos que estaban estorbando a que el pueblo se centrara en Dios. Esto no se hace espontáneamente. Él tuvo que, me imagino, por años, antes de ser rey, mirar y decir: si esto fuera quitado, si esto fuera eliminado, el pueblo pudiera servir al Señor. ¿Y sabe dónde puso su mirada? En algo que se llamaban lugares altos. Los lugares altos. Mire, hay algo interesante. Bueno, los lugares altos eran pequeños altares distribuidos por todo el pueblo, donde el pueblo que no quería ir a adorar en el templo, iba y adoraba, entre comillas, a Dios en este lugar alterno. Era un lugar paralelo, llamémoslo así. ¿Dios qué había dicho? Dios había dicho que solamente en el templo o en el tabernáculo se deberían ofrecer sacrificios. Y en la rebeldía humana, ¿qué hicieron ellos? Sí, en el templo, pero a los que no podemos ir, y a los que nos da pereza, y a los que, etcétera. Entonces se erigieron lugares altos para buscar al Señor. En principio, el lugar alto era un sustituto para buscar a Dios cuando yo no podía ir al templo. ¿Sí me hago entender? Para buscar a Dios. ¿Recuerda lo que vimos la vez pasada? Lo que va a pasar siempre, que uno inventa y le mete cosas a los principios de Dios. Pues esos lugares altos se convirtieron en sitios de idolatría, propagada por todo el pueblo. Así es la mundanalidad, hermanos. No, este acá es para buscar a Dios. Lo que pasa es que no podemos ir al templo, pero este es para buscar a Dios. Ese es el primer paso. El segundo, ya saben, estos lugares se convirtieron en pequeños centros de idolatría. Y es interesante que muchos, es decir, todos, salvo Ezequías, todos los reyes que tuvo Judá, de todos los que se nos dice, e hizo lo recto ante los ojos de Dios, todos hicieron lo recto ante los ojos de Dios, pero nunca tocaron los lugares altos. ¿Sí me hago entender? ¿Dónde está el valor de lo que hizo Ezequías? O sea, hubo gente de Dios y vivió una vida de piedad, pero los lugares altos no los tocaron. Tal vez había un miedo, un temor. Ellos preferían ser condescendientes, digamos, piadosos ellos mismos. Pero es que si yo toco este altar, no sé qué tal me vuelva, no sé, pero los respetaron. Si la verdadera reforma consiste en centrarnos en Dios, ¿qué debía ser un hombre, un verdadero reformador? ¿Qué debía hacer? Mirar los lugares altos y decirle: nada, no hay compasión. Si eso es la excusa del pueblo para no buscar a Dios, entonces los vamos a derribar. Hermanos, habían pasado 5 generaciones de hombres reyes sin la determinación de abolir la idolatría. Vamos a colocar 5 generaciones atrás de Ezequías.
Segunda de Reyes 12. Yo me pierdo, yo no soy muy bueno hablando del tátara, pero llamémosle 5 generaciones atrás. Segunda de Reyes 12, 2. Hubo un rey llamado Joás, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le eligió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ahora sí, hablemos de la cuarta generación antes de Ezequías, Amasías, su tatarabuelo. 14, Segunda Reyes 14. Su tatarabuelo, capítulo 14, versículo 3, dice: y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Joás era bueno. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Hablemos de su bisabuelo ahora, Azarías, capítulo 15, versículo 3. Azarías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Aquí encontramos 3 generaciones de hombres que hacen las cosas rectamente delante del Señor. Versículo 4. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Acá, ¿es necesario hablar de acá? No, mis hermanos. Él ni siquiera fue recto a los ojos de Jehová, mucho menos iba a ponerle un dedo a los lugares altos. Era un hombre idólatra. ¿Entiende usted lo que pasa con lo que hoy llama una verdadera reforma? No sé si usted se ha visto así, hermano, tratando de servir al Señor. Usted sabe cuál es el punto, pero usted empieza a irse por los laditos, ¿no? Pero sabe que por aquí va a doler. ¿Y entonces qué hace? No, sigue esmerilando por donde no duele mucho, hermano. Por los laditos. Usted sabe que aquí usted toca y aquí duele. Aquí se le formaría un problema, tal vez en su casa, en su vida, con su esposa, con sus hijos, qué sé yo qué le va a pasar. Pero usted sabe que esto es un lugar alto, intocable. Entonces, ¿sabe qué? Más bien procurémonos con ser piadosos y hagámonos pasito para no reformar lo que usted sabe que es un lugar alto allí. Eso es la diferencia entre un cambio y una reforma verdadera. Y entonces usted sabe, usted es un hombre que pierde mucho tiempo en sus hobbies. Tener un hobby no necesariamente está mal, pero usted pierde mucho tiempo. Pero entonces dice, no, esto todavía no, yo soy más débil en otras cosas. Y usted le da por el ladito a sus cosas, pero mantiene ese lugar alto. Usted sabe que Dios no se glorifica en eso, pero ahí mantiene el lugar alto. Para muchos, por ejemplo, han aprendido a que un temperamento fuerte, eso además los protege y no los deja tan vulnerables a su alrededor. Y el Espíritu de Dios les inquieta continuamente, pero ellos dicen, no, yo tengo más debilidades y hacen por allí, y no tocan el lugar alto de su carácter fuerte. Y podemos seguir hablando de tantas cosas que uno sabe que es un altar allí, que eso nos dolería irreparablemente. Es como tomando la alusión al Señor que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala. Pero vamos a hacer esto. Muchos toman el cuchillo sin filo y se rascan la muñeca y al ladito del ojo y por allí, y se hacen rojitos, se dejan rojitos, pero no hay una reforma
cual cosa te impide consagrarte a Dios, debería cercenarse en el momento. Claro, nos dolerá por supuesto, porque son altares tan queridos para nosotros. Pero, ¿qué pondrías sobre el altar de los sacrificios hoy? ¿Qué pondrías para ser cercenado hoy? ¿Qué hizo Ezequías, capítulo 18, versículo 3? Parecía que como que íbamos a seguir la secuencia, ¿no? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero, versículo 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos. No solo eso, quebró las imágenes. No solo eso, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Entiende, hermanos? Eso es una reforma radical. Él dijo, ¿qué es lo que impide? ¿Qué es lo que impide? ¿Esto es lo que impide? Pues si eso es lo que impide, vamos a irnos radicalmente. Así que él no simplemente dice, no sean idólatras, sino derriba los lugares altos y cualquier imagen que se levantó la quebró. Es más, esa imagen piadosa que Dios mismo había mandado que se hiciera, la serpiente de bronce, para que todo aquel que mirara a la serpiente no muriera, el pueblo la había tomado ahora por idolatría. De manera que, ¿qué hizo con eso? No interesa cómo llegó esto aquí, pero está siendo usado para la idolatría, entonces se eliminó. ¿Usted cree que le fue fácil a él? No, a veces es más fácil mover un edificio de 10 pisos que mover una tradición sagrada, familiar o personal. Usted lo sabe, ¿no? No, pastores, que a mí todos los domingos en la tarde tenemos día familiar. Eso está compitiendo con el día del Señor. ¿Qué harás con ese lugar? ¿Qué harás con el lugar? ¿Usted van a poner bravos? Sí, yo no te digo que no. Hay sagradas tradiciones familiares, personales, y no va a ser fácil. Tal vez sus hermanos, tal vez sus primos, tal vez sus íntimos amigos, eran gente idólatra. Sus propios tutores posiblemente fueron idólatras. ¿Y qué hizo Ezequías? Eso es un lugar. Y lo voy a decir. No importa. Una costumbre afincada en el pueblo por casi 5 siglos. Él la quitó con determinación. Mire, la historia de ese pueblo nos dice que el pueblo podría permitir hasta que su rey fuera consagrado al Señor. No importa. El pueblo era tan amplio que hasta podía decir, sí, está bien, dejémoslo que ese hombre se dedique al Señor. Que no nos toque los lugares hasta allá. Que él sea lo que quiera hacer. Si quiere vivir como el diablo, que viva. Y el pueblo soportó un hombre como Acaz. Y si quería vivir piadosamente, pues que viva. No importa, con eso no peleamos, pero que no se meta con nuestros altares. ¿Se necesita la gracia de Dios para hacer una reforma? Por supuesto que sí. ¿Desea consagrarse al Señor? Por supuesto. ¿Qué le impide ser consagrado al Señor en su vida? Quizá usted tenga que destruir sagradas tradiciones culturales, familiares, personales, pero todo aquello que impide que usted se consagre al Señor debe ser abolido, quitado, desmenuzado, extinguido con radicalidad. Dijimos que la reforma verdadera consiste en centrarse en Dios.
de una forma negativa, quitar, despreciar, renunciar, destruir. Y positivamente hablando, no bastaba con quitar lo malo. Ezequías nos muestra ese principio bíblico que también corre por todas las escrituras, y es que no basta con denunciar, quitar, extinguir, deshacerse de todo aquello que impide mi consagración a Dios, si inmediatamente no se establecen principios de vida que centren a Dios en nuestra vida. ¿Sí me hago entender? No bastaba con que, obviamente no bastaba lo que hicieron los reyes anteriores a él. Yo soy piadoso, pero no nos metamos con el pueblo. Bueno, ahora Ezequías fue un paso más allá. Él dice, soy piadoso y vamos a observar la piedad, y destruyó todo. Pero él no se quedó con, bueno, ya no hay ninguna imagen, no hay ningún lugar alto, ya no está la serpiente, y se sentó tranquilo y dijo, al menos superé a mis antepasados en esto que hice. No, mis hermanos, la verdad es que además de eliminar, quitarse, renunciar a lo que no deja que Dios se centre, por otro lado debe instituirse nuevos principios que centren a Dios en nuestras vidas. ¿Qué hizo él? El primer día de la semana, dice la palabra del Señor, que él abrió las puertas de la casa de Dios. Usted puede corroborarlo en casa, en 2 de Crónicas 28, 24 y 29, 3. 2 de Crónicas 28, 24 y 29, 3. También consagró a los sacerdotes y levitas, limpió la casa del Señor, que su padre había arrinconado y quebrado. Él restableció de nuevo los sacrificios, restauró la adoración al Señor, hizo algo que por años no se había celebrado, y es celebrar la Pascua del Señor. Entonces, ¿qué ve usted que Él está haciendo? No simplemente dijo, destruyamos lo que impida que busquemos a Dios, sino que, vamos a hablar de esa forma, por cada altar que tiró al piso, instituyó, o más bien volvió a la obediencia al Señor en un aspecto. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante, ya lo he dicho, pero permítame volver a redundar en esto. Muchas personas, muchos cristianos, miden su consagración al Señor por aquello que han dejado de hacer solamente. Y entonces le preguntas a un cristiano, ¿eres consagrado? Sí, soy consagrado a Dios. ¿Por qué lo piensas? Yo antes hacía esto, ahora no lo hago. Yo antes esto, ahora no. Yo antes tal cosa, ahora no. Y en cuanto a derribar los lugares altos, yo diría, sí, está bien, más o menos, de eso se trata. Pero si te preguntara, en cambio, ¿qué? ¿Cuál es el principio que ha reemplazado tu consagración al Señor en ese aspecto? Bien, si tú, por ejemplo, gastabas gran parte de tu dinero en el alcohol, ahora no lo haces. Bien, pero ahora ¿qué haces? Si eras un hombre codicioso y disoluto, quitaste ese lugar alto, pero ahora ¿qué lo ocupa? ¿Qué lo ocupa? Es la pregunta. Ezequías no se quedó derribando lo malo, sino que instituyó principios que por los próximos 29 años rigieron al pueblo. Eso es una reforma. Dejar, quitar, renunciar, hace parte de una reforma, pero no basta, es insuficiente abstenernos de muchas cosas. Si usted se quiere consagrar, tiene que, al mismo tiempo que se retrae de lo malo, poner a Dios en el centro, instaurar lo piadoso. Del Señor Jesucristo aprendemos esto. Hebreos 1:9 nos muestra este principio, hermanos, y lo colocamos
colocamos de primero porque obviamente es nuestro Señor. Hebreos 1:9. ¿Qué dice Dios Padre hablando del Hijo, nuestro Señor Jesucristo? Aquí es el Padre el que habla del Hijo. Y dice el Señor: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Nota la parte negativa, que es negativamente, ¿qué hacía Cristo? Aborrecía la maldad. Y positivamente amaba la justicia. Es decir, no simplemente, no, yo aborrezco lo malo. Bien, ¿y ahora qué ama? No, pues así que yo antes amaba el pecado y era apasionado pecando. Y ahora, ¿qué amas? No, pues me he puesto más bien como vasco, como sosegado. No, por el contrario, si derribaste el altar del amor al mundo, por ejemplo, ahora debes amar al Señor, cosas por el estilo. De eso se trata. Por ejemplo, Efesios 4:8 nos muestra la misma verdad, hermanos. Efesios 4:8. Perdón, 28. Efesios 4:28. Mire lo que dice la Escritura. El que hurtaba, ¿qué? No hurte más. Punto, se acabó el texto. No. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El principio es muy amplio, ¿no? No es, no, yo antes robaba y ahora no robo. Qué bueno. ¿Y ahora qué hace? No, trabaja. ¿Qué? Te quedaste en la mitad de la reforma. Sí, debes trabajar sosegadamente. ¿Para qué? Para compartir. Hasta que eso no sea una vida, entonces no has hecho una reforma. Solo trabajar no basta. Eso va en el camino de la reforma. ¿Entiendes? Así que, por ejemplo, primera de Tesalonicenses, o primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, ...21 y 22... otra vez el mismo aspecto positivo y negativo. Dice, primero los Tesalonicenses 5, 21 y 22, examinadlo todo, retened lo bueno. Esa es la parte positiva. ¿Qué dice el 22? Absteneos de toda especie de mal. Así que por un lado me abstengo del mal, por otro lado retengo lo que es bueno. Otra vez vamos a Efesios 4, 29. Es mi último ejemplo. Solo quería resaltar esto. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Ya nota el aspecto negativo? No palabras ociosas, nada. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De manera que ningún creyente puede decir, es que yo antes decía groserías, ahora no. Y además, o sea, ya eliminaste el lugar alto de las palabras ociosas, malas, que no sirven para nada. Ya lo eliminaste. Ahora, ¿qué instituiste? Tienes como una institución de vida adorar y alabar al Señor continuamente en el alma, con tu boca también. Es una institución tuya, es decir, hace parte de lo que tú has decidido hacer ahora en Cristo. Yo entiendo, hermano, que en muchos contextos la palabra aleluya, amén, gloria a Dios se ha venido a usar como muletilla. Yo entiendo. Pero que eso no anule la verdad bíblica, que uno debe darle gloria a Dios en muchas cosas. De manera, hermanos, que aquí estamos en otro terreno y las cosas se ponen a otro precio.
Ezequías derriba los lugares altos y en su lugar vuelve al pueblo a lo que había sido instituido en el culto al Señor. Y con esto termino, hermanos. Esto es otra forma de decir. Estamos respondiendo a la pregunta en qué consiste la verdadera reforma. Esa es otra forma de decir, hermanos, que la verdadera reforma se basa en la palabra de Dios. Es decir, hermanos, ¿de dónde vamos a sacar la lista de cosas a las que debemos renunciar? ¿De dónde la sacamos? ¿Y de dónde vamos a sacar la lista de cosas que sustituyen lo que derribamos? De la Escritura. No me diga esto. Uy, yo me he notado un poco frío en mi devoción a Dios. Y entonces yo diría, ¿me sacaste eso? Pues si la Escritura nos habla, que cuidado con la tibieza, cosas así, eso, sacarte de ahí. Y entonces, pastor, he decidido ponerme piedrecitas en los zapatos para mortificar un poco la carne, pastor, para yo ser más consagrado. Y cuando sienta el dolor de una piedra en el zapato, me voy a acordar de consagrarme al Señor. Y yo le diría, ¿de dónde sacaste esa idea terrible? ¿De dónde la sacaste? De manera que tampoco es esto. No, pastor, mire, hemos decidido en casa no volver a hacer deporte porque no aprovecha para nada el ejercicio corporal. Y dirá, sí, eso es lo que diga la Biblia, querido hermano. Renuncia tal vez a tu falta de dominio propio, a cosas así. No renuncies a cosas que la Biblia no dice, no renuncies. ¿Me hago entender? O sea, el saber a qué renunciamos, a qué no, qué instituimos, qué no, no está aquí, no está aquí, no está allí, no está allá, está aquí, está aquí. ¿Qué hizo Ezequías? Dijo, derribemos los lugares altos, y el pueblo dijo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo adoramos? Ya no tenemos lugares altos. Opinen. ¿Alguno? No. ¿Qué hizo él? Volvió a lo que Dios había revelado con Moisés. De manera, hermanos, que una verdadera reforma consiste en centrarnos en Dios, trayendo la palabra de Dios a cada asunto en la vida. Seguramente Ezequías pudo obrar de una manera que fuera más atractivo al pueblo, pero él se volvió, hermanos, a volver el pueblo a Dios conforme a la palabra de Dios. Hay algo importante. Estamos en el tiempo en que Israel estaba separado de Judá. Y recuerda que siempre hubo una rivalidad entre el rey del norte y el rey del sur. Y tan centrado estaba Ezequías en Dios que envió una carta al reino del norte y les dijo, vengan y celebremos la Pascua, porque eso lo mandó el Señor al reino del norte. Es decir, Ezequías estuvo dispuesto a decir, ¿sabe qué? No importa si tenemos dos reyes y no me importa quién los esté gobernando ustedes. Dios mandó la Pascua, vengamos a celebrar. ¿Dónde tenía puesta su mente? ¿En la consolidación de su reino? ¿En la rivalidad? No, mis hermanos. En Dios, este hombre se le hubiera abierto el corazón y le salía amor al Señor de aquí. Así que, hermanos, seamos bíblicos. Tal vez usted pueda decir, yo considero que no amo a mi esposa, no como debería. Así que este año voy a hacer una gran resolución de consagración al Señor. Voy a amar más a mi esposa. Todos los viernes voy a traerle flores y polen. Así eso hubiera dicho, ¿ibas también? No, porque llevar flores y pollos se ama, ¿entiendes? ¿Quieres hacer una reforma en tu alma? Entonces clama porque Dios te dé un corazón como el
de Cristo amando a su iglesia. Esa es la reforma. Tú puedes llevar serenata cada viernes y no amar a tu esposa. ¿Entiendes? Es conforme a la palabra de Dios. Es conforme a la palabra de Dios. Hermanos, primera de Pedro 1:15. Y dejemos que la palabra de Dios termine hoy nuestro sermón. Así. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuál es la razón? Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Oremos. Padre nuestro, tan agradecidos, Señor, por tus misericordias y bondades